Buenos días, soy Marianela de Emilio. Vamos a una nueva columna de Agro. La incertidumbre sigue sumando voces. En el plano internacional, el presidente de Estados Unidos, Trump, pospone una reunión que tenía planeada para fines de marzo o principios de abril en Pekín con el presidente de China. Esto por priorizar su presencia en Estados Unidos en medio del conflicto con Irán, lo cual nos hace ver que hay una prioridad y es consolidar y culminar este conflicto que todavía hay muchas especulaciones respecto a su duración y es lo que no se sabe, y el resto del mundo, la OTAN no apoya a Estados Unidos, la Unión Europea tampoco. El mundo está pensando que esto va a durar más de lo previsto inicialmente o de lo anunciado por Estados Unidos. El petróleo se sostiene por encima de $90 en Texas, por encima de $100 el Brent en la zona oriental del mundo. No acelera escaladas, pero se sostiene en tonos altos. Vamos a ver qué pasa con los futuros de los fertilizantes. En Estados Unidos, las costas de Nueva Orleans, el fosfato de amónico, si bien tuvo una suba cuando arrancó el conflicto, se sostienen esos precios y no aceleró la suba. Sin embargo, los nitrogenados como el WAN sí sostiene subas hacia los futuros FOBs, o sea, mercadería sobre el buque, hacia abril y mayo, ¿sí? Que son los meses más cercanos. En el caso de la urea, en el Golfo de México también subieron todos los futuros de abril a junio, ¿sí? Así que eso sigue subiendo, como desde que arrancó el conflicto sigue teniendo pequeñas subas a medida que van pasando los días. En cuanto a Brasil, el fosfato monoamónico, la mercadería puesta con costo seguro y flete sobre las costas de Brasil, está subiendo el futuro abril. La urea sobre Brasil está subiendo para el abril, para mayo. Brasil no necesita comprar en este momento porque está sembrando la safriña, pero ya con todos sus insumos comprados, pero sí se necesita completamente del fertilizante que venga de afuera, así que en el corto plazo no es una tensión, pero sí en el mediano. En Argentina la urea por encima de $720. Recordemos que en abril 2022, cuando fue el conflicto en la zona del Mar Negro que comprometió tanto energéticos como fertilizantes, llegó a un máximo de $1.350 la urea. El fosfato de amónico, que en este momento está en torno a $900, llegó en mayo de 2022 a un pico de $1.480. Así que tener en cuenta esto para considerar que si bien hubo suba de fertilizantes, estas podrían continuar y ser más aceleradas que las subas de los granos, que en Sudamérica están en plena cosecha. Y entonces priorizar, cerrar y acotar riesgo de suba de costos, ¿sí? Más que de baja de precios. La soja sigue firme en Chicago, no bajan las apuestas alcistas ni para soja, ni para aceite, ni tampoco para harina, que es la más complicada para subir, a pesar del buen ritmo de cosecha en Brasil, que ya lleva casi 60% de la superficie cubierta, un poquito más retrasada respecto al año pasado, pero viene bien a buen ritmo, y las buenas perspectivas que hay sobre Argentina. ¿Qué pasa en este momento? Brasil está complicado porque en plena cosecha se le presentan dos grandes problemas. Por un lado, el rechazo de buques de parte de China por cuestiones sanitarias, que lo lleva a hacer todo un replanteo sanitario, nuevos protocolos, nuevos actores intervinientes en la seguridad de la sanidad de la mercadería que sale sobre todo hacia China. Bueno, para que las normas de sanidad se ajusten y no ocurra nuevamente esto de los rechazos de los buques. Eso por un lado complica por supuesto la salida de mercadería, porque es todo un nuevo entramado de controles que hay que primero se extendieron los documentos, ahora hay que aplicarlos, entrenar personas. Bueno, es realmente un tema complicado. Y por otro lado, los camioneros que piensan o anunciaron paros porque las tarifas subieron pero no convalidan las subas del gasoil. Así que complicado desde la logística la salida de mercadería de Brasil en plena cosecha, lo cual por supuesto beneficia a Chicago por tener alto stock de soja disponible, digamos, para proveer en caso de que se la pidieran. Así que estamos ahí complicados con nuestro vecino país. En Chicago, la soja que tuvo fuertes bajas el lunes, ayer tuvo subas de más o menos $3 en los futuros más cercanos, y en el Matbar Rofex los futuros locales tuvieron subas entre $2 y $4 para todo lo que son futuros 2026.
En cuanto al disponible, la pizarra de Rosario en 465.000 pesos resulta en $333 contra un mayo de 323,5. Todavía seguimos ahí con un inverso entre estas posiciones. Y el futuro Mat Rofex un poco más arriba en 476.000 pesos, $339. Con un FAS teórico que resulta en $309. Ahora, el FAS teórico de la industria resulta en 335. Argentina tiene ya vendidas con precio 42 millones de toneladas de soja 24-25 y quedan 8,2 por preciar. El inverso con mayo, que sigue estando en torno a $10, se contrapone con el entone alcista del corto plazo para los granos por todas las cuestiones internacionales, ¿no? En el corto plazo, nuestros precios FOB fluctúan entre 410 y $459, en torno a $430. El disponible podría subir en torno a 340, pero los insumos podrían subir y con mayor aceleración. Así que ver realmente de convalidar con el disponible costos cerrando y evitando subas, ¿no? En cuanto a soja 25-26, el mayo, como decíamos, 327,5, el julio 334. Ambas posiciones ofrecen opciones call para poder armar put sintético y tener escalada a la suba. Así que vale la pena invertir primas para poder ampliar coberturas poniendo pisos más altos, pero con flexibilidad a la suba. En cuanto a noviembre, en 346, nos deja una tasa del 3% en dólares, 33% en pesos, para ver si realmente conviene diferir mercadería y utilizarla financieramente. Son días de volatilidad. Se complica cerrar precios, pero siempre con flexibilidad la nueva cosecha y la vieja para convalidar costos. En cuanto al maíz, no hay cambios relevantes para el maíz, se mantiene bastante lateral a nivel internacional. La amenaza es la siembra del maíz 26-27 en Estados Unidos y las complicaciones por suba de precios de insumos en general y fertilizantes en particular, mientras la Unión Europea aumenta proyecciones de producción de maíz 26-27 y Ucrania recorta superficie, o sea, como un sub y baja ahí de proyecciones para la próxima campaña. Brasil avanza con 85,5% de la superficie de siembra de safriña, un poco retrasada respecto al año pasado, pero más que nada la complicación puede venir por el lado de sequía en estados del noreste de Brasil. Cuando se cierra la ventana de siembra, lo que ocurre es que hay mayor riesgo en las zonas donde siembran de no recibir las lluvias necesarias. Así que por ahí peligra un poco el potencial productivo del maíz safriña, que sabemos la importancia que tiene a nivel internacional. En Estados Unidos hay fuerza de venta de maíz que aprovecharon las subas de la semana pasada para salir a vender y se recomienda cerrar ventas en la medida que se está arrancando la nueva siembra y se necesitan también cerrar costos que todavía no están comprados. En Argentina el maíz pizarra está en 245.000 pesos, equivale a $175,5, no es para nada atractivo. En Ciego Grano se opera el maíz en 253.000 pesos, que más o menos representa $181, y en Mat Rofex un poquito más, $183, pero de ahí no sale, sigue en torno a 180, 182, $183. El FAS teórico equivale a $177,6. Hay 33 millones de toneladas de maíz con precio de la campaña 24-25 y quedan 16 millones de toneladas, ya con un ingreso de 6 millones de toneladas del maíz nuevo, ¿no? Los precios todavía no son tentadores para avanzar con las liquidaciones y hoy se necesitan 4 toneladas de maíz para comprar 1 tonelada de urea si consideramos un valor en torno a $180. La peor relación con la urea se dio en 2022, donde hacían falta 5 toneladas de urea. En ese momento la urea estaba mucho más cara, pero también el maíz tenía un mayor precio. En este momento la relación es de 4-1, o sea, algo inferior a ese momento. El problema sería que siga subiendo, digamos, el insumo y el precio del maíz no.
Así que bueno, ver si se puede avanzar en canjes y reservar un saldo de maíz viejo en caso de que hayan subas más importantes. En cuanto a la cosecha argentina, avanza sobre 9,4% de la superficie, con 6 millones de toneladas y proyecciones de 57 millones de toneladas. Medio discutido esto, hay otras proyecciones de más de 60, pero bueno, vamos a ver cómo resulta ante las últimas lluvias que han beneficiado bastante a la provincia de Buenos Aires. El corto plazo va a seguir aportando maíz, que compite con Estados Unidos, y el precio de exportación de Argentina en este momento es el más competitivo de todos. Tenemos una diferencia de $15 abajo del maíz de Estados Unidos, que es el que se está vendiendo aceleradamente, ¿sí? Nuestro FOB de maíz está en 205, mientras en Estados Unidos está en 220. El abril en 183. Tiene la posibilidad de armar un put sintético con un call de 180, pagando $3 de prima. Se puede vender con canje cereal o también el maíz abrir, guarrantearlo, haciendo coberturas tal vez a diciembre, coberturas con flexibilidad alcista, o bien un poquito más para acá a julio, y poder financiarse sin comprometer del todo el precio de la mercadería, pero poniendo alguna cobertura, sabiendo que tenemos estas opciones para aplicar. En julio está en $182, tenemos un call de $184 a $4 de prima. Tenemos que priorizar este tipo de estrategias con flexibilidad. A diciembre, un maíz de $191, tenemos la posibilidad de aplicarle un call de $200 a $4,8 de prima. Primas caras, pero porque es mucha la distancia y nos permite una palanca alcista para un año que es complejo en la medida que el maíz se vea comprometido por la suba de fertilizantes. Terminamos con trigo. Hay más fuerza alcista tácita por la guerra que la que realmente se ve todavía en los precios, pero se suman recortes potenciales productivos de Estados Unidos, menores proyecciones de cosecha 26-27 en la Unión Europea. El riesgo sigue con el trigo de primavera en Estados Unidos y las siembras de trigo en el hemisferio sur, en la medida que la tecnología, sobre todo de fertilizantes, se vea limitada. Argentina sigue siendo el origen más competitivo de trigo en el mundo, con un trigo que está en torno a $210 en el precio FOB. Pensemos que Estados Unidos está en $275 el precio FOB. Así que esta competitividad nos sigue poniendo en la prioridad de los compradores. Y tenemos 14,5 millones de toneladas de trigo todavía sin precio. Consideremos ofertas en torno a 190 para cerrar costos, siempre con la prioridad de cerrar costos. Los disponibles se encuentran en 182, el disponible del MAT Barrofex está en 191,5 y el FAS teórico en 186. Creemos que pueden haber mejoras en las ofertas, el futuro marzo en 191, el julio en 206. Al julio se le puede aplicar un call, pero también tenemos put de $200 a julio en $3 de prima. Interesante la posibilidad de hacer un put y quedarnos esperando a posibles subas, ¿sí? En diciembre, para la nueva campaña, en $216,5, considerar, en el informe de ayer lo detallamos un poquito más, considerar la posibilidad de hacer canjes con esta mercadería para cerrar también costos, y aprovechando un trigo que está por encima de $216 a diciembre. Se hizo muy largo, pero hay mucha información a considerar, y sobre todo porque se siguen moviendo los precios en el corto plazo y hay que pensar si nos quedamos detenidos guardando mercadería o más bien empezamos a movernos, cerramos costos y acotamos el riesgo de adelgazar la rentabilidad. Cualquier duda estamos a disposición. Saludos a todos, que tengan muy buenos días, bendiciones.